Jai, Umaganat Mirandasya Gananjana Shalakaya. Chak Shuruminitam Yana Tasmai Shugurava Namaha Chaitanya Manavishtam Stapatam Yana Bhutasam Lopakaram Pandata Sapantam Balaham Shuguru. Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavasta Shri Rupan Sara Jatan Sara Naranatam Vitam Tam Jaitam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Raha Krishna Padan Sara Nalalita Sri Sakam Vitam Chahe Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Radha Kantaram Tapta Kancana Gauran Irade Vrindavaneshwari Vrishabhas Vedana Bhaktya Vihina Parada Lakshai Chitas Chakamadi Karangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanaravindam Brinde Namaste Charanaravindam Brinde Namaste Charanaravindam Vanchakalpatarvascha Kripa Sindhuvya Eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Devotos Hari Bol Dandavat. Gracias por conectarse, darnos esta oportunidad de leer este hermoso libro de Gurudeva, El corazón de Krishna, y estamos en el tercer capítulo, Mahadeva Shiva, el sacrificio de Sati. El rey Daksha cometió una blasfemia contra el Vaishnava más elevado, Shiva, ya que no lo invitó al sacrificio real. El Srimad Bhagavatam narra la historia de cómo Vishnu, el Señor Supremo, rehusó bendecir el yagya de Daksha. La devota esposa de Shiva, Sati, no pudo rehusar la invitación de Daksha porque era su padre, así que ella fue, a pesar de desaprobación de su esposo. En la asamblea, su padre empezó a difamar públicamente a Shiva. Ella estaba profundamente dolida y pensó, adoptando una actitud sentimental, ignoré las advertencias de mi esposo y fui a casa de mi padre solo para ser atormentada escuchando blasfemias contra un elevado Vaishnava. Pena sobre mí 1000 veces. No sé qué hacer. No puedo continuar viviendo en este miserable cuerpo que fue concebido por mi padre blasfemo. Lo abandonaré y purificaré mi alma bañándome en el polvo de los pies de mi divino esposo. A continuación se dirigió a su padre Daksha. Mi señor Shiva es querido por todos los seres vivientes. Él ama a todos, no tiene enemigos. Solo tú te comportas de una manera tan vil con alguien tan piadoso. La naturaleza de una persona santa es pasar por alto los defectos de otros y solo apreciar sus buenas cualidades. Pero una persona envidiosa como tú ve incluso buenas cualidades como defectos. El Vaishnava Madhyamadikari discrimina apropiadamente entre buenas y malas cualidades. El Vaishnava Uttamadikari descubre la mínima buena cualidad de todos y los alaba como si fueran rasgos de grandeza. En cambio, un tonto desprecia una gran personalidad, aunque posea todas las cualidades divinas. La naturaleza de los buscadores de defectos es que solamente hayan faltas en los demás. Ellos no hacen caso de muchas buenas características en otros y las interpretan más bien como si fueran defectos. Las hormigas buscarán pequeños agujeros y endijas, aún en un bello templo adornado con gemas. Esas personas son como un tamiz, quienes convenientemente pasan por alto miles de perforaciones, pero ridiculizan el agujero que tiene un alfiler o una aguja y tratan de exagerar. Una persona santa está libre de encontrar defectos. El Chaitanya Charitamrita define así a un Vaishnava de primera clase. Uttamhanya Vaishnav have nirabhiman, jive samana dive jane Krishna adishtan. Esto está en el Chaitanya Charitamrita Antialila 2025. Aunque un Vaishnava es la persona más exaltada, carece de orgullo y respeto a todos, sabiendo que Krishna está dentro de todos. Cualquiera que limita su concepto del ser al cuerpo, mente o intelecto, está engañado. No es para sorprenderse que tales tontos difamen a personas exaltadas. Sin embargo, las almas elevadas
tranquilamente toleran toda blasfemia lanzada en su contra. Ellos no se perturban en la alabanza o en la crítica, en la honra o en la deshonra, aunque sus seguidores, quienes son como partículas de polen adheridas a sus pies de loto, no toleran blasfemias, jamás. Ellos quieren destruir a los ofensores. Las dos sílabas que forman el nombre Shiva, Shi y Va, son tan favorables que por solo pronunciarlos todo lo desfavorable y perverso se disipa. La instrucción de Shiva es ley y sus pasatiempos son los más sagrados y gloriosos. Por tanto, solo un tonto envidioso puede pensar en criticar al mejor amigo de todos los seres vivientes. Daksha respondió: has descrito las sublimes características de los santos y advertido en buscar defectos en los demás. Pero, ¿qué ocurre conmigo? Yo soy un brahman. Incluso como Prajapati, progenitor, soy adorado por todos. Además, soy tu padre y debo ser respetado por ti, que eres mi hija. ¿No crees que criticarme sea una ofensa? Sati contestó: ¿cómo podrías tú, que eres enemigo de Shiva, hablar de blasfemia? Como parte de esta atroz ofensa, debería matarte. Y por no hacerlo, estoy empeorando mi propia ofensa. Así que, queridos devotos, escuchen por favor la instrucción de las escrituras al respecto. Karno Pidaya Nirayat Yadakalpa Ishe Dharma Vitari Ashrinivir Nirvir Asyamana Chindyat Prasahya Rusatim Asatim Prabhusche Jivam Asun Apitato Vishtrijet Sadharma. Bhagavatam 4.4.17. Al escuchar blasfemias contra el Señor, uno debe tapar sus oídos y retirarse si no es capaz de castigar al blasfemo. Pero si uno está en posesión de hacer cumplir castigo corporal, si uno no está en posesión de hacer cumplir castigo corporal, debe uno entonces quitarse la propia vida. Comentando este verso, Srila Vishvana Chakravarti Thakur escribe: antiguamente en India, el Kshatriya Dharma, o derechos y responsabilidades de la clase militar, dictaba que un Kshatriya estaba autorizado a castigar a los blasfemos. A las otras clases de la sociedad védica, brahmanes, vaishyas y shudras, no se les permitía imponer castigos físicos. Así que los vaishyas, mercaderes y shudras, como reacción al oír una blasfemia, podrían quitarse la vida. No es correcto para un brahman quitarse la vida, así que se tapaba los oídos, cantaba el nombre de Vishnu y abandonaba la compañía del blasfemo, sintiéndose profundamente triste. Puesto que los Vaishnavas son al mínimo equivalentes a los brahmanes, ellos deben seguir el código de los brahmanes. Srila Jiva Goswami escribe en su Bhakti Sandarbha en el contexto de Sadhu Ninda, las primeras de las Namaparadas. Incluso escuchar Vaishnava Ninda, es perjudicial. El Bhagavatam dice: Nindam Bhagavata Shrimvans Tat Parasya Janasyava Tato Napaitiya Sopiyati Yada Sukrita Chutta. Bhagavatam 10.74-40. Cualquier persona que al oír una blasfemia contra el Señor o sus devotos no abandona ese lugar profano, se implica en la ofensa y pierde todo su mérito espiritual. La instrucción de abandonar el lugar de la ofensa se refiere solamente a aquellos que son débiles. Aquellos que son fuertes y poderosos deben enfrentarse. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada escribe en su significado al Bhagavatam 4.4.17. Los brahmanes son los gurus de toda la sociedad Varnashram. El guru del brahman es el Vaishnava Acharya, o el maestro espiritual y protector de la teología Vaishnava. Al primer signo de blasfemia contra un Acharya, el deber de uno es retirarse. Si uno no está en la posición apropiada para imponer castigo corporal, debe abandonar su cuerpo, sintiendo insoportable pena y vergüenza. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dice que no solo debe ser estrictamente evitada la asociación con Vaishnava Paradis, sino también con los asociados de los Vaishnava Paradis. Sati, la exaltada esposa del más grande Vaishnava, el señor Shiva, continuó: no puedo permanecer viviendo en este cuerpo podrido nacido de tu semilla. Si uno erróneamente toma veneno,
Los médicos aconsejan vomitar. Mi cuerpo envenenado necesita ser expulsado y quemado. Eres tan vil que tengo vergüenza de ser tu hija. Mi esposo se dirige a mí como Dakshayani, la hija de Daksha. Cuando pienso en eso y cómo el nombre me une a ti, siento repugnancia y mi corazón se rompe. Me quiero matar. Sati de repente se sumergió en una profunda meditación y con su poder místico abandonó el cuerpo. Conmocionados todos empezaron a lamentar mientras Daksha permaneció en silencio. Los guardianes de Sati estaban listos para matar a Daksha. El poderoso sabio Brigu, viendo el avance del ataque de los guardianes, cantó un potente mantra y ofreció oblaciones al fuego de sacrificio. Del fuego salieron cientos de poderosos ribus, guerreros celestiales, blandiendo armas mágicas que dispersaron a los guardianes de Sati. Vencidos por la superioridad de los guerreros, los guardaespaldas de Sati huyeron despavoridos. En tanto, Narada Muni, que observaba todo el incidente mediante su visión mística, fue donde el señor Shiva y le contó lo acontecido. El señor Shiva, entrando en cólera, arrancó un cabello de su cabeza y lo lanzó al suelo. El cabello se transformó en un monstruoso guerrero llamado Virbhadra, quien se postró en una profunda reverencia a su amo y oró pidiendo instrucciones. Shiva dijo: tú eres Mira, ve y destruye a Daksha. Virbhadra inmediatamente corrió hacia el sacrificio y arrestó a Daksha. Arrancó el bigote de Brigu Muni, por cuanto éste se lo frotaba mientras se burlaba del señor Shiva. Virbhadra golpeó estrepitosamente al suelo a Bhagadev y le arrancó los ojos, porque él había alentado a Daksha, guiñándole los ojos mientras insultaba al señor Shiva. Y debido a que Pusha había sonreído mostrando sus dientes mientras Shiva era insultado, Virbhadra de un golpe le arrancó los dientes, así como Balaram lo hizo con Dantavakra. Luego Virbhadra se sentó sobre el pecho de Daksha y le cortó la cabeza. Virbhadra lanzó la cabeza ensangrentada al sacrificio de fuego como una ofrenda y arruinó la arena de sacrificio. Luego llamó a los soldados de Shiva y partió hacia Kailash. Cualquier ceremonia de sacrificio en la que haya blasfemia contra un Vaishnava puro se enfrentará con una destrucción similar. El sacerdote del sacrificio y los dioses presentes, todos quedaron seriamente heridos. Reverentemente se acercaron a Brahma y le narraron el sangriento episodio. Brahma y Sri Narayan estuvieron alejados del sacrificio de Daksha, sabiendo de antemano el terrible desenlace. Brahma escuchó pacientemente sus alegatos y aconsejó: aquellos que difaman a una personalidad poderosa y luego desean vivir en paz, encontrarán lo contrario. Sus vidas se tornarán extremadamente desfavorables. Ustedes han ofendido a Shiva, que es un dios receptor de las oblaciones de sacrificio. Deberían estar sinceramente arrepentidos y lanzarse a sus pies. Él es Asutosh, muy fácil de complacer, así que traten de satisfacerlo. Cuando él está enfadado es capaz de destruir el universo entero. Él ha sido herido profundamente y ha estado enfurecido por la muerte de su amada consorte. No ve otro recurso que rogar sinceramente su perdón a sus pies de loto. Entonces Brahma condujo a Indra y otros dioses a la morada del señor Shiva en Kailash. Lo encontraron sentado bajo un árbol, meditando en el Supremo. Le ofrecieron respetuosas reverencias a Shiva, quien les correspondió. Brahma oró y le suplicó que perdonara a Daksha y que encontrase la manera de completar el yagya. Además intercedió para que perdone a los demás dioses que participaron del atroz crimen y para que sanara a los invitados heridos. Shiva fue así apaciguado por Brahma y los dioses. Mediante su poder místico, puso una cabeza de macho cabrío a Daksha y le dio vida de nuevo, y a los demás que fueron heridos los sanó. Luego Shiva los acompañó al recinto de sacrificio de Daksha, donde Daksha se postró a sus pies, implorando misericordia. El yagya prosiguió y Narayan fue a recibir oblaciones. Shiva y Brahma fueron adorados y recibieron los remanentes de la ofrenda de sacrificio. El yagya de Daksha fue completado. Con el curso del tiempo,
Sati reencarnó como Parvati, la hija de Menaka e Himalaya, y se casó otra vez con Shiva. Por escuchar esta sagrada historia de Shiva, quien es el más elevado entre los Vaishnavas, avanzaremos en el camino de la devoción. Jai Hari Hari Bol. Bueno, aquí quizás vale la pena expandir algunas de las cosas que se han narrado. Primero, que cuando Daksha organizó este sacrificio, bueno, Daksha nunca estuvo feliz con que su hija se haya casado con el señor Shiva, ¿sí? Porque incluso se recuerda en el Shivaratri que como el señor Shiva es tan compasivo y controla la modalidad de la ignorancia, entonces todos los seres en la modalidad de la ignorancia toman refugio en él, de tal manera que entre su séquito se encuentran así duendes, fantasmas, brujas, después criaturas venenosas como alacranes, serpientes y así. Entonces, además Shiva cubre su cuerpo con cenizas de los crematorios. Entonces, desde el punto de vista mundano, es algo que nadie quisiera, menos estar cerca. Así que imagínense, cuando Daksha tuvo que dar su hija en matrimonio a Shiva, sintió que era una cosa terrible. Entonces, y obviamente intentó por todos los medios que se me ocurra. Entonces, cuando finalmente Daksha aceptó de mala gana que su hija sea casada con el señor Shiva, siempre aprovechaba la ocasión para hablar mal de Shiva. Incluso en este caso, en esta ceremonia de sacrificio, Shiva no fue invitado, aunque es el principal de los semidioses que están por encima de Indra. Ahora, el señor Shiva ciertamente advirtió a Sati que no vaya ahí. Porque, ¿qué pasó? Que Sati vio que estaban yendo a unas hermosas doncellas y semidiosas vestidas muy elegantemente al sacrificio, ¿no? Y se dice así que una mujer bella, bueno, obviamente ella es más que una mujer, es una semidiosa, no resiste la tentación de vestirse muy hermosamente, especialmente si hay otras mujeres bien vestidas, y de lucir su belleza. Y Parvati se considera, o Sati, perdón, se considera la criatura más hermosa del universo. Entonces, ella en realidad quería ir ahí muy elegantemente vestida. El señor Shiva le dijo que no vaya, ¿sí? Que además su padre no le había enviado una invitación. Y Sati argumentó que ella no necesitaba invitación porque era hija de Daksha. Sí, pero en realidad lo que se avecinaba era algo muy inauspicioso. Y obviamente Shiva lo sabía. Así que bueno, al final Shiva le dio la opción de que vaya si es que realmente quería ir, porque al final tenía que desarrollarse un pasatiempo ahí. Y de esa manera fue que Sati llegó a ir al lugar, claro, hermosa, deslumbrante y con sus mejores vestimentas y adornos, ¿no? Y claro, en vez de encontrar una atmósfera muy agradable, encontró a su padre insultando al señor Shiva. Entonces, ocurrió así este desenlace. Ahora bien, aquí se muestra que se dio un castigo especial a aquellos que de alguna manera aprobaron la ofensa, ¿sí? Por ejemplo, Bhrigu Muni, que se estaba arreglando el bigote cuando estaba ofendiendo Daksha, entonces a Bhrigu Muni le fueron arrancados los bigotes, imagínense cómo dolerá eso, ¿sí? Después se cuenta que otro de ellos
estaba sonriendo cuando escuchó la ofensa y entonces Virabhadra le arrancó los dientes de un golpe. ¿Sí? Después había alguien que guiñó el ojo, así como cuando uno aprueba una broma, ¿sí? Entonces Virabhadra le arrancó los ojos. Entonces era una escena terrible y sangrienta, pero todo eso debido a que se cometió una ofensa al Vaishnava y que había gente que en cierta forma participó de esa ofensa y algunos incluso se plegaron a la ofensa, ya sea tomándolo como una broma o celebrando o gozando de lo que estaba aconteciendo. Incluso los que no mostraron ni aprecio ni desagrado finalmente resultaron castigados, claro, en menor manera que aquellos que estaban aprobando la ofensa. Todo el sitio quedó desgraciado. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado del Vaishnava Parad. Por eso, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Gurudev es el que está dando este ejemplo para que nosotros entendamos la gravedad de esta ofensa. Y es importante que él mencionó esta ofensa contra el señor Shiva, porque también devotos que no son suficientemente maduros piensan que cuando se habla de que al cantar el santo nombre no se debe equiparar con el nombre de los semidioses, piensan que eso les da permiso o derecho a ofender a personalidades como el señor Brahma o el señor Shiva, que al final son más Vaishnavas que semidioses, por tanto, nosotros los honramos como Vaishnavas, ¿no? Esto se muestra incluso cuando uno hace reverencias. Cuando uno hace reverencias a un Vaishnava, hace reverencias de frente. Sí, cuando hace reverencia a Vishnu Tattva o una deidad del Señor Supremo, lo hace mostrando su lado izquierdo a la deidad, y cuando hace reverencia a los semidioses, muestra su lado derecho. Entonces también hace esta diferenciación. Pero en el caso del señor Shiva, se considera el más grande Vaishnava y por tanto se le ofrece todos los respetos debidos a un Vaishnava. Así que bueno, ese es el incidente de Mahadev, del señor Shiva. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, aclaración o alguna pregunta, quizás. Adelante. Haribol Prabhu. Jai. Adelante, Prabhu. Al principio de la lectura se habla de ver las cualidades y los defectos en los devotos y las personas, que me parece muy, muy hermoso. ¿Es posible ampliar ese aspecto, Prabhu? Tal vez con algunos ejemplos para entender mejor, porque definitivamente somos muy rápidos en ver las faltas, pero muy lentos en ver las cualidades. Sí, definitivamente. Y quizás los mejores ejemplos son justamente nuestros maestros espirituales. Por ejemplo, Srila Prabhupada rescató a gente que estaba en las condiciones más increíblemente desfavorables, ¿no? Y tuvo gran éxito porque vio una cualidad en ellos. Y se puso a predicar a los hippies, a los que estaban drogados, embriagados. Obviamente él tenía el poder de una asociación santa, pero no obstante, él vio esa chispa, y es lo que cuentan, por ejemplo, varios de sus discípulos, que él veía esa chispa de devoción y la convertía, esa pequeñita chispa la convertía en un fuego, a tal punto que entonces todas estas personas terminaron prestando servicio devocional y volviéndose grandes personalidades. Lo mismo vimos, por ejemplo, en la vida misma de Gurudeva, que él siempre apreciaba a todos aquellos devotos, incluso que son vistos de a menos, ¿no? A veces en la India piensan que los occidentales, bueno, algunas veces con razón, digamos, son personas que no llevan, digamos, costumbres adecuadas,
están generalmente contaminados, entonces la gente les tiene un cierto desprecio, la gente en general, ¿sí? Excepto, claro, aquellos que más bien quieren occidentalizarse y entonces ven un occidental y se alegran. Pero entonces a Gurudev era siempre muy, muy amable, extremadamente amable con todos y daba la bienvenida a todos y siempre veía cualquier pequeña inclinación positiva que uno tenía, él la alentaba y pasaba por alto los defectos, ¿no? Que eso realmente es una cualidad del Uttamadhikari. Aquí se explica que el Madhyamadhikari, él sí diferencia con claridad esas dos cosas, personas con cualidades buenas y personas con cualidades malas, ¿no? Entonces, pero el Uttamadhikari realmente tiene una aversión a ver defectos y solamente ve cualidades en los demás, ¿no? Jai Prabhu, Prabhuji, se dice que para servir hay que sentirse inferior y para ayudar hay que sentirse superior. Y esto se ve, ¿no? Está en la educación, en la educación occidental versus la educación oriental. En la oriental te enseñan a servir y en la occidental te enseñan a ayudar. Y eso se ve incluso en oficinas públicas donde la gente te atiende como si te estuviera haciendo un favor cuando en realidad te están haciendo un servicio porque les pagan por eso, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el lenguaje que usamos también, ¿no? O sea, te voy a ayudar, cuando lo ideal sería decir, ¿qué hago para servirte? Yo alguna vez, vi alguna vez en una película en una película hindú que decía, gracias por permitirme servirte, es decir, agradecer por hacer un servicio, porque me parece maravilloso. Pero... Sí, muy, muy buen punto. Claro, es que en realidad venimos a este mundo tratando de enseñorearnos, entonces en cuanto tenemos una pequeña posición, sí, aunque sea el último escritorio de una oficina burocrática, queremos mostrar que somos importantes, ¿no? Entonces, tratamos de destacar así que tenemos un cierto poder sobre otros y le decimos que vuelva mañana, que se dé una vuelta, que traiga más papeles, etcétera, ¿no? Y claro, y nos puede pasar también incluso en relación al servicio devocional. ¿De qué manera? Por ejemplo, se ve algunas veces que uno dice, ay no, a ese no se lo puede predicar, ese es así o es asá, ¿no? Entonces uno no considera de que la gracia de Krishna puede llegar a todos. Obviamente también se aclara que uno debe hacer esa diferenciación por un sentido práctico, pero claro, si uno no percibe esa chispa de divinidad en otras entidades vivientes, no les puede predicar. Entonces Gurudeva también decía eso, que para uno tener éxito en la prédica nunca debe sentirse superior a los que predican, que es un poco diferencia la cuestión, es que uno se ve en esa posición, es decir, uno se da cuenta que uno ha estado en una situación así en algún momento, quizás no en esta vida, pero entonces uno ve cómo uno ha sido sacado de una condición miserable y entonces cuando ve a otros en una condición miserable siente compasión natural, pero no por sentirse superior, sino por sentirse que uno ha podido estar en una situación igual o peor, ¿no? Y por consiguiente, agradeciendo la oportunidad que tiene ahora de prestar servicio a Krishna, entonces comparte su buena fortuna, ¿no? Con otros. Sí, pero habrá persona que no tenga esa chispa para hacer, porque definitivamente en todos está presente el alma y Paramatma. Simplemente, si uno quiere predicar, se dice que el predicador tiene que ser como un buen médico, ¿no? Primero diagnosticar y después
dar la cura adecuada o el remedio adecuado. Entonces, sí, muchas veces he hablado en las prédicas de que ¿quién se podría negar a un buen prashad? Ya, ¿No? Entonces, o no sé, compartir algunas cosas que a la persona les guste. Entonces, simplemente creo que la falla está en cada uno de nosotros, que no sabemos predicar, pero ¿o qué dice usted? no, correctamente, ciertamente. Ahora, lo que sí también alguna vez Prabhupada dijo, porque tenemos que saber hasta dónde llega nuestra habilidad, dijo que igual que en un campo de batalla, primero hay que salvar a aquellos que no están tan mal heridos, para que ellos también se vuelvan soldados. Entonces, él utilizaba esa lógica, concentrarse primero en aquellos que son más favorables, ¿no? De tal manera que ellos pronto puedan volverse también unos sirvientes de Krishna y así crezca la familia y puedan generar más fuerza, manpower, decía Prabhupada, que entonces engrosamos el ejército de servidores del maestro espiritual. Pero obviamente los devotos más avanzados son capaces incluso de revivir muertos. Este es el caso de Saranga Thakur. ¿Sí? En realidad Saranga Thakur es una persona del tiempo de Chaitanya Mahaprabhu que fue iniciado y en el momento de la iniciación su guru le dijo que predique, ¿no? Que cante el santo nombre y que también predique. Y después de un tiempo de estar cantando el santo nombre, se dio cuenta que no había predicado a nadie. Entonces dice, wow, qué barbaridad, he estado cantando Hare Krishna, he seguido todas las regulaciones, he estado haciendo mi servicio, todo increíble, pero nunca he predicado. Entonces decidió predicar y se fue a Río Ganga y dijo, bueno, yo voy a predicar al primero que vea. Y apareció un cadáver flotando, ¿no? Y se lanzó él al agua, así nadó y cogió el cadáver y le dijo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¡pum! Y revivió a a este hombre que en realidad se había ahogado en la ceremonia de su matrimonio. ¿Sí? Estaban llevándolo en un bote para su matrimonio y se cayó del bote. Pues no sé qué sería peor, pero la cosa es que fue rescatado y así revivió. Y sobre esto también se cuenta que, y justamente hoy día se conmemora Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que ocurrió también con un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, que él no pudo mantener sus votos y cuando ya estaba muriendo, invocó el nombre de Bhaktisiddhanta y revivió por completo, porque por gracia de Bhaktisiddhanta él pudo continuar hasta purificarse antes de abandonar su cuerpo, ¿no? También se cuenta que incluso hubo personas que revivieron cuando escucharon el nombre de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Lo mismo para adoptar el proceso de conciencia de Krishna y continuar su purificación. Entonces, claro, hay ejemplos y ejemplos, pero siempre es muy bueno recordar esto, cuán compasivo ha sido con nosotros el Señor Supremo y los Vaishnavas y tratar de recordar ese ejemplo cuando vemos a una persona que pudiera acercarse de alguna forma a Krishna, ¿no? Sí, Prabhu, gracias. Ya, muchas gracias, devotos. Okay. Golok. Sí, Prabhu, entonces, gracias por la explicación, por la clase, pero no me quedó muy claro. Sobre el final de la clase, usted explicaba cómo se reverencia a los Vishnu Avatar sobre el lado izquierdo, ¿no? Sobre el lado derecho a los semidioses y al señor Shiva no me quedó muy claro. De frente, como si fuese el guru, por encontrarse en la posición de Mahadev. Correcto. Entonces, si uno respeta al señor Shiva como guru, entonces le hace reverencia como Vaishnava de frente. Ahora, en templos donde es adorado como un semidios o la gente se está dirigiendo a él como un semidios, normalmente el devoto
discrepa de eso. Por eso los devotos en general no visitan ni siquiera esos templos, excepto que uno vaya con la mentalidad que estoy yendo a prestarle reverencias a un Vaishnava. Entonces uno tiene que más o menos salir de lo que está haciendo todo el mundo, y si todo el mundo lo está reverenciando como un semidios, uno debe verlo como un Vaishnava y hacerle sus reverencias de frente como un Vaishnava, ¿no? Muchas gracias, Prabhu. Muy lindo detalle. Prabhu, gracias a ustedes. Ahora, claro, a todos los demás semidioses que no sean el señor Brahma o el señor Shiva, todavía se los considera como semidioses, pero a Brahma y Shiva nosotros los vemos como gurus, ¿no? Entonces, a ellos como se destacan, salen del conjunto de semidioses que empiezan con Indra y el resto, ¿no? Que son millones. Pero a ellos dos los diferenciamos muy claramente por ser el señor Brahma nuestro guru y el señor Shiva un Vaishnava más exaltado. Y los vemos así, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces Ay, vamos a... Prabhu, adelante. sí, es que hay templos donde las deidades están, más bien si la Prabhupada está frente a las deidades, entonces uno no puede dar de frente porque estaría dando los pies hacia la deidad. Correcto. Sí, no es muy bien ubicado ese templo.